tarde. ¿Cómo están? Bienvenidos a 24 tarde, miércoles 10 de abril, en una jornada, Andrés Vial, cargada de informaciones. Muchas informaciones policiales, por ejemplo, lo hemos estado comentando durante toda la semana, este caso del cuerpo hallado en Ñuñoa da un extraño vuelco, nos va a explicar todos los detalles Fabián Collado solo en instantes. Sí, también tenemos en imágenes a Joaquín San Martín porque un hombre murió baleado en La Pintana y fue frente a su hija de tan solo 9 años, un caso que también está conmocionando en este minuto a la opinión pública. También tendremos en 24 tarde información económica, el alza del gas licuado, de los combustibles en general, pero comenzamos con lo que yo les mencionaba de Ñuñoa. ¿Vale? Vamos con Fabián Collado entonces, que nos cuenta cuál es el giro que dio justamente este hallazgo de restos humanos en la comuna de Ñuñoa. Fabián, estamos contigo. Muy buenas tardes, Vale Andrés. En esta casa que está a mi espalda de calle Los Jardines es donde permaneció fallecida durante varios meses la mujer de 58 años, que sus restos fueron hallados hace 2 días a 2 cuadras de este lugar en Las Talaveras, en la comuna de Ñuñoa, acá al interior de una bodega. Quizás con un sistema de refrigeración, que es lo que no se sabe, pero el interior de ese recinto, en esta propiedad, es donde la víctima estuvo al menos algunos meses, según los antecedentes preliminares. De hecho, esta es la residencia de su amiga, con quien se juraron un pacto de cuidarse mutuamente, independiente del fallecimiento de una de ellas. Eso es lo que habría motivado a esta mujer a tenerla prácticamente un año luego de que haya padecido una enfermedad, o al menos esos son los antecedentes entregados por el Ministerio Público. De hecho, hasta este lugar, durante esta mañana, en algún minuto, la mujer que está como imputada, pero quedó apercibida, quien mantuvo a su amiga durante más de un año y después la dejó de forma esqueletizada ya, luego de tanto tiempo que de su fallecimiento, a 2 cuadras de este lugar, salió junto a su hija, que llevaba pocas semanas en nuestro país, quien es religiosa, y luego volvieron en algunos minutos. Le consultamos a la hija qué es lo que pasaba, qué es lo que sucedía, qué era lo que pensaba luego de todo lo ocurrido. Escuchemos parte de ese ambiente. ¿Le puedo hacer una consulta? ¿Usted también vive en el mismo domicilio? Por favor, déjeme tranquila. No me dejan pasar. ¿Cuál es su nombre, nada más? No, nada. ¿Está la palmerita aquí? ¿Ah? ¿La palmera no vino? Acabo de pasar. Ya, yo voy a ir a... Solamente a qué congregación pertenecen. No quiso entregar mayores declaraciones al respecto. Ustedes estaban viendo cuando se junta con su madre, quien es la protagonista de esta historia, en el sector de Irarrázaval. Vamos recapitulando todos estos hechos paso por paso. Calle Suárez Mujica, esa es la residencia de la víctima. Habrían compartido tanto allá como en este lugar, en esta casa que se encuentra a mi espalda. Se habrían jurado no separarse en ningún minuto, habrían jurado un pacto, al menos esas fueron las declaraciones a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones. Luego de eso, ella fallece en la calle Suárez Mujica. Se mantuvo varios meses sin vida en ese lugar, solamente la iba a visitar su amiga, con quien se juraba este pacto, ambas religiosas, pero se ha especificado que no son monjas, son laicas de alguna congregación, que no se han dado mayores detalles. En algún transcurso dentro de abril del año pasado a la fecha, decide trasladar a los restos de su amiga hasta su propiedad, que es la que está aquí a mi espalda. Ahí la deja en una bodega, posiblemente en algún refrigerador. ¿Por qué? Porque no hay ningún vecino que haya sentido algún olor extraño, algo raro. Solamente lo que podían ver era a la señora que ya estaba sola. Anteriormente se le veía junto a su amiga, pero ella estaba sola por los alrededores de este lugar. Estamos hablando de una adulta mayor de prácticamente 80 años. Ella residía sola. Solamente este lugar también servía como centro de donaciones dentro de su congregación. Posterior a aquello, hace 2 días que se generan 2 situaciones importantes. Una de ellas es que llevaba una semana la hija de la dueña de casa acá, que ella sí es religiosa, es monja, ella reside habitualmente en Italia y llega al país. Eso podría haber generado un antes y un después, podría haber generado, según la PDI,
que motivara a su madre a dejar los restos sin vida para evitar ser descubierta los restos sin vida de su amiga. Y por eso es que durante la jornada del lunes camina 2 cuadras hasta la calle Las Talaveras para poder dejar los restos sin vida. Posterior a aquello, regresa hasta este lugar. Hay algunas imágenes de cámaras de seguridad que se ve el regreso con esta habitual túnica negra que usaba, que hoy día está usando, que usaba durante el pasado lunes. Ahí es cuando en escena está involucrado indirectamente el triciclo eléctrico, porque es una persona que es conocida del sector, que va recorriendo los desechos de cada una de las personas a ver si algo es reutilizable, por ejemplo, y la toma, manipula esta maleta, siente un mal olor. Ni siquiera se habría percatado en un 100% de que se trataba del cuerpo de una persona sin vida y la deja en el lugar. También una segunda persona que sería parte de los recolectores de basura. Ellos no tienen absolutamente nada que ver. ¿Por qué? Porque luego de hacer todo un análisis de cámaras de seguridad por parte de los detectives, es ahí donde llegan hasta esta residencia. Y ayer se realizaron los allanamientos donde se interrogó a ambas, tanto a la imputada, esta adulta mayor de 80 años, y a su hija religiosa, y ambas fueron derivadas hasta la Brigada de Homicidios Metropolitana, en una situación que obviamente impacta, que llama la atención, producto de todos estos hechos. Se descartó de todas maneras crimen organizado. ¿Por qué? Porque hasta el minuto estamos hablando de una muerte natural de todas maneras. Quiero que pasemos a revisar las declaraciones de los vecinos de acá, de la calle Los Jardines. Obviamente están impactados porque ellos se enteraron de la noticia del hallazgo del cuerpo sin vida de una persona de más de 6 meses, al menos eso es lo que dijo el médico tanatólogo de la Brigada de Homicidios de la PDI. Entonces, que todo tuviera vínculos a esta residencia, además que hace un año aproximadamente, un poco más de un año, veían a ambas mujeres, las cuales estaban con túnicas con vestimentas religiosas, y de un minuto a otro vieron solamente a la dueña de casa. Vamos a revisar los antecedentes, declaraciones que entregaron los vecinos acá de calle Los Jardines en Ñuñoa. Solamente su hábito azul, se veía siempre con su hábito azul y era una típica como monjita que uno ve de tercera edad, bien delgadita, nada raro, nunca nada raro. En algún momento se vieron 2 y hace por lo menos, yo diría, varios meses se veía solo ella. Y a la más chiquitita la empecé a echar de menos hace como un año más o menos aproximadamente. Y de ahí que se perdió y veía a la señora Patricia siempre solita. Y a veces salía, sí, con una maleta. ¿A veces salía? Sí, a veces salía con una maleta que salía de viaje y todo ese tema. Está con problemas senil, evidentemente, y siempre la vemos acá, y efectivamente antes había otra monjita que de repente desapareció. Esto de que hacer, de hecho, del edificio del frente de ahí, una vez llamaron Seguridad Ciudadana porque estaba gritando. Esto tiene que haber sido en diciembre, más o menos. En la calle, porque le estaban supuestamente robando. Nunca entró nadie. Fabián. Andrés, ¿vale? Sí, Fabián, Sí, lo comentábamos más temprano en Canal 24 Horas, la labor importante que va a tener ahora el Servicio Médico Legal. Tú nos contabas en Canal 24 Horas respecto a conocer las causas, qué es lo que ha pasado durante los últimos meses, qué es lo que pasó con el cuerpo de esta mujer. Entender ese pacto, Fabián, que es muy extraño. Entender por qué esta mujer va a dejar el cuerpo en la mitad de la calle. Es todo un caso, no solamente es el vuelco, es la cantidad de interrogantes que deja Fabián Collado. La verdad que nosotros todavía estamos igual, estamos con muchas interrogantes que también la mantiene el Ministerio Público, al igual que la Brigada de Homicidios Metropolitana. De hecho, cuando el médico tanatólogo revisa este lugar, en un primer minuto incluso se hablaba de un posible desmembramiento, algo que fue absolutamente descartado por parte de los detectives de la PDI. Ahí lo primero que vean es que, claro, la data era de 6 meses de muerte, ¿vale? Y ¿ya? Posterior, cuando llegan hasta este lugar, en análisis básicamente bajo cámaras de seguridad, es ahí cuando pueden observar que esta mujer con una túnica negra estaba llevando la maleta hasta ese lugar y luego se retira. De hecho, las imágenes de las cámaras de seguridad que nosotros mantenemos son cuando venía de regreso hasta esta residencia. ¿Qué es lo que pasa? Se analiza el cuerpo.
ahí en la calle Las Talaveras hace 2 días atrás. No se observa ninguna lesión atribuible a tercera persona, pese a que el cuerpo estaba esqueletizado, claro, porque al menos son 6 meses que dice la PDI que falleció, pero según el relato de su amiga con quien había hecho este pacto, que les vamos a comentar más adelante, podría ser 1 año. Por eso es mucho más difícil la labor, obviamente, los peritajes que se tienen que desarrollar. Si tuviera algún tipo de contusión fuerte, un golpe en su cabeza, en el cráneo, eso podría ahí dar cuenta inmediatamente que hubiésemos estado hablando de un homicidio o algún tipo de orificio, por ejemplo. Claro. Pero eso, hasta el minuto, no es así. Y por eso es que el cuerpo tiene que ser derivado, obviamente, al médico legal, quien tiene la última palabra. Sí, y ¿Qué también, es lo que pasa en toda esta historia? Sí, y también, Fabián, uno se pregunta, y me imagino que lo habrá explicado el fiscal a cargo, ¿qué delitos se configuran en este caso? Sí, exactamente, porque cuando se va al servicio médico legal, falta la autopsia de rigor. ¿Para qué? Para poder decir, descartar, no, la víctima falleció producto de una enfermedad y no hay intervención de terceras personas. El caso quedaría prácticamente igual. Si cambiara, hubiera intervención de terceras personas, envenenamiento, por ejemplo, otras características, ahí obviamente cambiaría radicalmente la historia porque estaríamos hablando de un crimen, algo que hasta el minuto está descartado. ¿Cuál es el delito que analiza el Ministerio Público? Inhumación ilegal. Pero acá hay varios ribetes, por ejemplo, que quedan en duda, incluso para el mismo Ministerio Público. En ningún minuto se habría hecho técnicamente el entierro. Entonces, por eso es que no estaría configurándose en un 100%. Y además, la tipificación del delito de inhumación ilegal tiene una penalidad bastante baja, a la cual le consultamos al fiscal. De hecho, quiero que pasemos a revisar esas declaraciones que se refiere justamente el persecutor al respecto, y también por parte de la Brigada de Homicidios, que da relato respecto al pacto que tenían de no separarse. Escuchemos. Ella informa y se refiere a este pacto en el sentido de que ellas no se iban a denunciar y no iban a realizar inscripción y que se iban a cuidar una a otra hasta el último de sus días. Esta persona de 80 años traslada, va al domicilio de esta otra religiosa, laica consagrada como indica ella, y la traslada en esta maleta y ahí la mantiene por 1 año en una dependencia con los cuidados que ella indica. Ella habla de un mes de abril del año pasado, por lo tanto la data estaba bien exacta porque sería una data entre 6, que era lo mínimo que tenía. Sería un caso de inhumación ilegal, ¿ya? El caso de inhumación ilegal también se discurre en el sentido de que efectivamente hay que enterrar a alguien, ¿no es cierto? Y aquí no tenemos un entierro. No se configuraría la inhumación ilegal preliminarmente por el trabajo de la DH, en el sentido de que no hay signos de entierro en ninguno de los 2 domicilios. Ahora, si en el caso que tuviéramos inhumación ilegal, la inhumación ilegal tiene una pena que va de 61 días a 540 días. O sea, es una pena baja. Ya estableciéndose una persona de 80 años, con una pena baja, una persona que no tiene antecedentes, y todas estas circunstancias que le he contado nos da cuenta que es una persona que no se va a dar la fuga y no se va a sustraer a los actos del procedimiento. Fabián. No sé, Andrés, si aquellas declaraciones, vale, les respondo un poco lo que ustedes estaban consultando, porque son las declaraciones casi precisas respecto a esas interrogantes que, ojo, todavía nos deja con muchas preguntas, porque acá existiría un vacío legal entonces en todo esto, porque, a ver, les planteo esta situación. Cualquier persona, yo tengo un familiar en mi casa, fallece, lo quiero mucho, lo amo, pero no hago todos los trámites, no aviso, y 6 meses después, ahí es cuando digo, ya, ahora voy a hacer los trámites. Claro, me va a traer consecuencias con la Seremia de Salud, pero eso no es ningún delito. Esa es la interrogante, porque eso es lo que al menos nosotros desprendemos de las declaraciones por parte del persecutor, ¿no? O sea, habla de ciertas penas, ¿no? Pero también se va a considerar bajas, eso sí, pero se va a considerar la edad de la persona. Y yo tengo la duda, se habló de alguna posible formalización igualmente, porque aunque las penas sean bajas, puede que, por ejemplo, el Ministerio Público decida formalizar a esta persona por inhumación ilegal, ¿no? Esa es la figura, ¿no? O sea, que no se le enterró, en el fondo. Bueno, entonces, ¿cuál es un poco lo que hablaba Fabián? Pero se le guardó. Se le guardó una maleta. Por eso cuesta entregar los detalles, porque es bien escabroso. Y un segundo elemento que también se lo preguntaban durante la mañana, Fabián, al fiscal, y aunque suene duro, o sea, el tema del olor también. Si son 6 meses de un cuerpo guardado en una maleta. Uno se lo pregunta. ¿Sabes cuál es un detalle importante? Allá en calle Suárez Mujica, nuestros equipos han estado recorriendo donde habría fallecido, y está una casa en abandono y nadie sabe, nadie tiene alguna característica ni sintió algún tipo de olor. Acá, al interior está viendo, porque en algún minuto habría sido trasladado. Eso no está corroborado, ojo. Eso es el relato
de la mujer, que ella la habría trasladado en algún minuto de esta historia, ¿vale? Pero acá también habría estado una bodega donde, según los mismos vecinos nos dicen, que tiene sistema de refrigeración o todo. Miren, acá en el sector, por ejemplo, atrás, les vamos a mostrar, atrás, donde ahí existiría la bodega, donde eso ya está corroborado, al menos por parte de la PDI, que ahí habría estado guardada el cadáver de la mujer. Y según lo que nos explican también, fuera de cámara, algunos vecinos, que ahí también existiría refrigeradores, congeladores. Entonces, posiblemente ahí estaría la respuesta. Posiblemente, porque la verdad es que hay muchas dudas que incluso los vecinos que conocen hace muchísimos años a la mujer, también a su hija, conocen todo el entorno familiar, han estado adentro de la casa, nos han dicho, tampoco sintieron ningún tipo de olor ni nada extraño. Sí, lo que sí es que, claro, a la víctima, a la fallecida, ella estaba junto a la dueña de casa. Sí, la veían constantemente y de un minuto a otro la dejaron de ver. Por eso es que también el delito, la tipificación legal que nos dice el fiscal es bastante extraña, porque lo que más se acerca o se asemeja a la inhumación ilegal, pero hasta el minuto no se configura en un 100%. Y es ahí donde el fiscal determina, por eso es el apercibimiento, que esto significa que uno no está exonerado de una responsabilidad legal, no, porque la investigación continúa, obviamente, porque hay un detalle fundamental, que es el informe, la autopsia del servicio médico legal, porque si llega a decir que acá hay un crimen, obviamente inmediatamente va a ser formalizada. Si ustedes me preguntan, bajo la experiencia de este reportero, es muy difícil que la formalicen. En estos instantes, con estos detalles que nosotros les estamos contando. Si ustedes me preguntan a mí. Sí, porque justamente yo me atrevería a decir que es muy difícil, porque acá, sí, Fabián, es muy difícil. O sea, yo creo que no. Sí, diga. Tengo otra duda. Lo que pasa es que tú nos muestras una casa, pareciera que es una casa particular en donde se cree que podría haber estado el cuerpo, los restos, ¿no? Pero también se habla de religiosas. Ahí me choca un poco la información, porque se habla de religiosas y a la vez estamos hablando igual de casas particulares. Ahí no sé si me he perdido en el relato, en la conexión entre estos dos hechos. Son personas particulares que vivían recluidas, pertenecían a alguna congregación, algún movimiento religioso. Si es que se ha podido aclarar también por qué se habla de personas religiosas, que entiendo que tampoco eran monjas, eran laicas consagradas. Se ha ocupado también esa figura. Exactamente, monjas no eran. La imagen que ustedes pueden observar de una religiosa con una túnica celeste es la hija de la dueña de casa, la que sí es religiosa. Perfecto. La que sí es monja, que reside en Europa y que hace una semana aproximadamente, según la Fiscalía y la PDI, llegó hasta este lugar, y aquello habría sido el detonante para que la dueña de casa sacara los restos para no ser sorprendida, para que no fuera sorprendida con esta historia que le estamos contando. Ella sí, pero tanto la víctima como la dueña de casa no son monjas. Sí estarían muy vinculadas, muy cercanas a una congregación que nos descartaron que fuera alguna de las que tiene algún tipo de connotación de las más conocidas. Eso es lo que nos han dicho, que no tiene mayor vínculo con algunas que se han dicho, por ejemplo. Pero, de todas maneras, es ahí donde decían hacer incluso un estilo de claustro, según la investigación. Claro, entonces ellas mira, permanecían prácticamente encerradas en todo minuto. Sí, Fabián, está acompañando tu relato justamente la imagen de una mujer vestida de monja y según lo que tú nos estás contando, entonces ella sería la hija de la dueña de casa que llevó justamente los restos a esta comuna, a esta calle. Y para también entender otra parte de las declaraciones que tú presentabas al inicio, Fabián, para ir intentando entender y dibujar este caso. Te dejo inmediatamente la palabra, Fabián. A ver, este pacto, entender por qué este pacto, claro, un pacto muy particular de cuidado mutuo, pero cuando muere una de las personas comprometidas en este pacto, guarda el cuerpo. Aquí me imagino que también está comprometida, para entender, la salud mental de la persona que toma esa decisión, porque es bien extraña. A ojo, una persona, no sé, en sus cabales, no entiendo de eso de guardar el cuerpo de una persona, por más cariño que le tenga, guardarlo en la casa, la salud mental. Es que ahí va uno de los puntos importantes. Habría cierta perturbación mental, algunos vecinos nos han dicho aquello, también el Ministerio Público, al igual que la PDI, lo entiende esas características. ¿Por qué no se puede decir en un 100%? Porque no hay ningún tipo de documento, obviamente, que confirmen un 100% que tenga, por ejemplo, que padezca de demencia senil, por ejemplo. No está ese documento en estos instantes en poder de la PDI ni en poder de la Fiscalía. Pero los vecinos y también
el relato que ella pudo entregar a la PDI y a la Fiscalía da cuenta de cierta perturbación mental. Entonces, por esa línea también se está analizando. Muchachos, yo no sé si ustedes tienen las imágenes donde ustedes me estaban comentando respecto a la religiosa que va de túnica celeste. Sí, ¿no? la estamos viendo Después, está en algún minuto, en la pantalla. Se ve una túnica negra. No sé si ven a alguien de una túnica negra. No, solo ahí vemos una túnica negra, sí, una persona mayor. De mayor edad. Al interior del local. Sí, ella es la protagonista de esta historia. Ya. Ella es la madre. Ya. La que va de negro. Pero no es monja. Ella es porque de hecho en algún minuto exactamente. Ya. Que no es monja, exactamente. En algún minuto durante esta mañana, ella sale de este lugar. Mientras nosotros estábamos en la Brigada de Homicidios Metropolitana. Claro, generó expectación, habían algunos medios acá. Y luego, cuando nosotros ya estábamos cerca del mediodía, así aproximadamente, vuelve solamente su hija para retirar, me imagino que algunas cosas, porque estuvo cerca de 5 minutos aproximadamente al interior de la casa, y luego sale, que es el ambiente que nosotros les estoy mostrando. Ella sale, acá estamos a altura, los jardines con Dula Almeida. Sale hacia Irarrázaval, o sea, 2 cuadras más hacia el norte, y es en el interior de un local donde se terminan reuniendo, donde se terminan juntando para poder retirarse de acá, porque sabe la expectación que hay acá respecto a los medios de comunicación. Pero la que está en túnica negra es ella, y que si ustedes analizan también, hay una imagen de cámara de seguridad que corresponde al lunes, que corresponde a los momentos exactos post de cuando el cadáver de su amiga es abandonado en la calle de Los Talaveras. Ella regresa hasta ese domicilio. O sea, prácticamente andaba vestida casi siempre igual. Ya, se entiende. Fabián, ¿qué sigue ahora en este caso? Luego de ya se han esclarecido un poco los hechos. ¿Qué vendría? ¿Qué es lo que sigue? Ahora a la espera netamente del informe del Servicio Médico Legal. Eso es lo clave, lo que tiene que venir ahora. La PDI, la Brigada de Homicidios, ya tiene todas las cámaras de seguridad de 2 cuadras a la redonda, donde está descartada cualquier tipo de participación, obviamente, con una persona que toma en algún minuto los restos sin vida de la mujer, también con este triciclo colectivo. No tiene nada que ver en estos instantes. Circunstancialmente, como dice el dicho, estuvieron en la hora y en el momento no adecuado, en definitiva, pero ellos están descartados en un 100%. El informe del Servicio Médico Legal va a ser clave, porque acá, si existe alguna alteración respecto a la muerte de la persona, es ahí donde ya entraría una eventual formalización de cargos, si es que estamos hablando de un crimen. Si es que no es así, estaría con esta imputación de inhumación ilegal, que seguirían haciendo algunas diligencias, sobre todo considerando el estado de salud de la mujer, de la protagonista de esta historia, y también algunas otras características que debería ser un proceso más bien lento, y es ahí llegar a un plano unos meses después para poder decidir, acá hay formalización de cargos o en definitiva se suspende cualquier tipo de acción judicial en contra de esta mujer. Como les digo, si el curso sigue como lo que yo pienso en estos instantes, probablemente no haya ninguna responsabilidad penal en contra de ella. Si es que no hay ningún tipo de lesión en contra, no hay ningún tipo de lesión atribuible a terceros, según lo que dice el informe de la autopsia del Servicio Médico Legal, probablemente quede liberada de cualquier tipo de delito, y además también considerando otro factor, sí que también se acredita algún tipo de perturbación o demencia senil. Entonces, eso es lo que probablemente podría pasar. Sí. Obviamente todo depende, como les digo, del Servicio Médico Legal y su autopsia. Fabián Collado, sí, seguimos conectados contigo desde la comuna de Ñuñoa, y obviamente que reconectamos en caso de cualquier novedad en torno a este extraño caso, este cuerpo hallado hace algunos días allá en la comuna de Ñuñoa. Gracias, Fabián. Buenas tardes. Gracias, Fabián. Y nos vamos ahora a la comuna de La Pintana. Ahí partíamos el noticiero también nombrando lo que pasó justamente en esa comuna, ha causado conmoción. Un hombre fue baleado y asesinado frente a su hija de solo 9 años. Sí, tras el asesinato, la menor de edad fue refugiada por vecinos. Joaquín San Martín tiene todos los detalles. Joaquín, buenas tardes. Vale, Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Terrible y dramático hecho delictual que ocurre en la comuna de La Pintana, donde un hombre fue asesinado a balazos. Todo esto es la presencia de su hija de tan solo 9 años. En lo que primeramente investiga la Policía de Investigaciones, se trataría de que este hombre fue engañado por la falsa venta de una casa rodante. Es hasta este lugar, hasta la calle Bernardino Parada, donde llega este hombre en compañía de su hija, y es ahí donde es recibido por al menos 10 delincuentes, lo cual, según dicen muchos, eran menores de edad. Al ver dinero, estos delincuentes rápidamente sacan un arma de fuego y disparan
contra este hombre en reiteradas ocasiones. Es ahí donde la niña rápidamente corre en sentido contrario al de su padre para buscar resguardo, y son los propios vecinos quienes la hacen ingresar hasta hacia una casa para poder evitar que pueda recibir alguno de estos impactos de bala. Hombre que recibe 2 impactos de bala, uno de ellos en su muslo, y es acá donde lamentablemente pierde la vida producto de esta grave herida. Vecinos que están atemorizados luego de este grave hecho delictual y nos decían, claro, lo lamentable que fue todo en presencia de esta pequeña. Al respecto hablaron los testigos de este hecho delictual, también los vecinos, quienes decían incluso que la ambulancia se demoró cerca de media hora en llegar y poder llevar a este hombre hasta un centro asistencial. Escuchemos esas declaraciones y seguimos con este lamentable hecho delictual que ocurre acá en la comuna de La Pintana. Sí, yo ayudé a la niña porque yo venía a comprar el pan acá de mi sobrina. Cuando la vi decía la niña, mi papito, mi papito. Y yo le dije, amor, si está bien su papá. Y ahí me la llevé corriendo para allá, para la casa. Yo no estaba en mi domicilio, pero cuando llegué aquí me informaron que había un señor tendido, sangrando en la puerta de mi casa. Y que del momento que llegué pasarían unos 20, 25 minutos que el señor siguió tendido aquí y cuando ya llegó la ambulancia ya estaba fallecido. Mi esposo salió y dijo, ¡achúta! Dijo, y se metió rancho porque sintió balazos. ¿Y cuántos balazos sintió más o menos? De uno no me sintió él. Así es, parte del relato de los vecinos, de los testigos que vieron y estuvieron ante este lamentable hecho delictual, y claro, fueron los propios, ellos mismos los que le prestaron ayuda a esta pequeña de 9 años, quien tras ver cómo su padre recibe diferentes impactos de bala rápidamente corre hasta una vivienda, toca la puerta y ahí es donde se le presta ayuda y puede ingresar para luego venir a los pocos minutos, a las horas después venir su propia tía es la que la viene a buscar luego de este lamentable hecho. Lo que decíamos en primera instancia, la Policía de Investigaciones, exactamente la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, investiga lo que haya sido un robo, este hombre que viene hasta este lugar para comprar esta casa rodante, y es en ese momento donde es engañado por estos delincuentes, y los propios testigos decían, principalmente menores de edad, y claro, sin ninguna piedad lo asesinan a disparos acá al frente de la presencia de esta pequeña. Recibe un impacto de bala en su muslo y es producto de que queda acá tendido en el piso y muere producto de esta grave herida acá en la comuna de La Pintana. Habló el gobierno al respecto de esto, condenó el hecho, y también la Policía de Investigaciones y las Fiscalías, quienes entregaron diferentes detalles de este brutal crimen. Escuchemos parte de esas declaraciones. La víctima llega a este sector junto a una familiar menor de edad y es abordado por un grupo indeterminado de sujetos, ¿cierto?, quienes inmediatamente proceden a disparar en contra de la víctima, hiriéndolo de gravedad, causándole una lesión mortal. Afortunadamente ella no sufrió ningún tipo de lesión ni agresión por parte de los atacantes y logró ser ayudada por residentes del lugar. Cuando un niño es una víctima es un dolor de Estado, y eso genera una prioridad absoluta para nosotros, y así ha sido desde el primer día. También recordarle a la ciudadanía que si bien la responsabilidad de proteger es del Estado, la tarea de seguridad es del gobierno y la tarea de la prevención del delito la tengo yo en conjunto con el trabajo que hacemos con los municipios, a que tomemos muchos resguardos, como lo hemos hecho de manera concreta, por ejemplo, con el Banco Estado, para que los vales vistas sean gratuitos, para que las transacciones sean más seguras. Escuchábamos entonces parte de las declaraciones que entregó durante esta jornada la autoridad a raíz de este brutal crimen, una niña que lamentablemente vio y presenció la muerte de su padre por estos delincuentes, al menos 10 delincuentes que sin ninguna piedad y también constatando la presencia de ella le disparan a sangre fría a este hombre que lamentablemente pierde la vida acá en el sector sur de la región metropolitana. Joaquín San Martín, muchas gracias por el completo informe, horroroso casos conocidos allá en el sur de la capital. Gracias, Joaquín, buenas tardes. Gracias, Joaquín. Una niña de 9 años, presenciar la muerte de su padre. Así, bueno, vamos nosotros a una pausa y regresamos con más noticias de este miércoles 10 de abril. Pausa y volvemos. Ya volvimos con 24 tarde, con el 24 tarde.
13 horas con 36 minutos, volvemos con las informaciones a 24 tarde. Entre los autos y testigos desconocidos se enfrentaron a balazos en un servicentro de Monte Águila, región del Biobío. Los registros son impactantes y quien tiene los detalles de esto es David Yáñez. David, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Efectivamente, una situación que afectó profundamente la tranquilidad que tiene Monte Águila, que es una localidad ubicada a pocos kilómetros al sur de Cabrero, dentro de la comuna de Cabrero, y que afectó precisamente a su principal centro comercial. Este es el Strip Center de Monte Águila y es efectivamente tal vez el centro comercial más grande dentro de la comuna, incluso superior a los que existen en la cabecera comunal, que es Cabrero. Y acá fue el sitio elegido por estos dos grupos rivales. Aparentemente tendrían rencillas anteriores. Se hablaba por informaciones que mantienen en Seguridad Ciudadana que habrían tenido al menos 2 incidentes anteriores que habían sido entre los mismos grupos, incluso con heridos a bala. Sin embargo, la gran diferencia es que esta vez eligieron un sitio público, un centro comercial, para agarrarse a balazos en términos prácticos. Llegaron hasta este mismo sitio a cargar benzina una camioneta roja que se estaciona precisamente en este lugar. Desde el otro lado llegan 2 vehículos, un automóvil y luego un Mercedes, ambos de color blanco, uno con los vidrios polarizados. Y de ahí empiezan primero los gritos, las recriminaciones. Inmediatamente después 3 sujetos salen de la camioneta roja, sacan armas, empiezan a disparar desde el otro lado. Hay al menos 2 disparos de vuelta. Estamos hablando de un tiroteo de aproximadamente unos 11, 12 disparos ocurridos en el momento, cerca de las 4:30, 5 de la tarde, en el momento en que más gente viene a este centro comercial. Una situación que inmediatamente generó que muchos se lanzaran al suelo, empezaran desde las alturas, incluso del principal registro que existe de esta situación, aparte de las cámaras de seguridad, son videos que se subieron desde la altura de un gimnasio ubicado precisamente por sobre este centro comercial y que reveló lo que había sucedido en este sitio. Disparos que continuaron incluso varias cuadras más allá, pues las camionetas y los otros vehículos se persiguieron unos con otros, precisamente buscando herir al contrario. Una situación que en términos prácticos generó pánico en este lugar, un sitio que habitualmente es tranquilo y que no se había visto una situación de similares características tal vez desde los tiempos del gobierno militar, un asunto absolutamente inédito para una localidad tan tranquila como es en Monte Águila. Escuchemos los testimonios que logramos recabar respecto a esta situación. Perfecto. Tipo de la camioneta roja disparando hacia la calle, y cuando yo ya me di cuenta que había pasado el peligro, salí, me di cuenta que había gente en la cafetería que estaba así de guata tirada en el suelo. Abrí la puerta, asomé y empezó los disparos y cerré al tiro la puerta y no me quise arriesgar. No, malo. Ya se salió de control todo esto ya. En todo el país ya. Hasta los pueblitos chicos ya no están tranquilos ya. Una situación que ocurrió precisamente cuando se estaba haciendo la carga de combustible en este lugar. Vamos a observar un poco cómo fue la dinámica, porque uno de los vehículos se estacionó precisamente donde ahora está una camioneta gris. La camioneta roja se había estacionado precisamente en ese lugar y tratando de cubrirse utilizaron una de las bombas. De hecho, todavía existen algunos disparos, muestras de disparos relacionados a lo sucedido en este lugar, y viendo también cuál había sido de alguna forma el intercambio que hubo de disparos, un tiroteo con todas sus palabras. De hecho, acá trabajó Carabineros, recogieron gran cantidad de municiones durante las últimas horas, y también dentro de la salida de este sector hubo otros puntos. Como se pueden dar cuenta, aquí hubo que hacerle mantención. De hecho, nos indicaron que uno de los automóviles que quedó atrapado dentro de esta situación tuvo que huir con una de los ductores de los surtidores de benzina instalado dentro de la gaveta de combustible, razón por la cual rompieron uno de esos surtidores. Y es, en términos prácticos, por esa razón, rompiendo esto fue que lograron salvar
con vida y evitar cualquier herida respecto a esta situación. Se está investigando por parte de la Policía de Investigaciones lo ocurrido en este tiroteo en pleno centro de la localidad de Monte Águila, dentro de la comuna de Cabrero. David Yáñez, desde la región del Biobío. Muy buenas tardes. Gracias, David. Bien, nos vamos a otro punto. Una brutal agresión sufrió el conserje de un edificio. Sí, un residente en presunto estado de ebriedad y enfurecido por los ladridos de un perro lo dejó con múltiples fracturas. Vamos con Ricardo Muñoz. Ricardo, buenas tardes. Buenas tardes, Valentina. Buenas tardes, Andrés. Les saludamos desde Talca, acá en la región del Maule, porque la cámara de seguridad de un condominio acá en el sector norte fue la que registró la agresión de un residente, como lo decían ustedes, en contra del conserje que precisamente cuida esta comunidad acá en el sector norte de la capital regional. Lo mostramos ahí la imagen en vivo de Luis Armenté. Este fue el lugar donde ocurrió precisamente esa agresión, donde se registró a través de las cámaras de seguridad este brutal ataque de un residente que estaba molesto por los ladridos del perro del vecino, que en ese momento no se encontraba en el lugar, y es precisamente por eso que realiza este reclamo al conserje, a quien le pide ayuda para que logre calmar a este perro, pero producto de que no había nadie en la vivienda contigua, no se logra resolver este problema, no se logra calmar al perro, y esto termina enfureciendo a este vecino, quien baja rápidamente desde el departamento que ocupa en este condominio y agrede con golpes de puño y pie a este guardia de seguridad que desempeñaba sus labores acá en este condominio. La situación quedó registrada en video y generó conmoción e indignación entre los vecinos, quienes le prestaron los primeros auxilios en ese momento y también realizaron reuniones de coordinación para evitar que situaciones como estas se vuelvan a repetir. Conversamos con la comunidad, nos comentaron lo que vivieron y cómo enfrentaron esta situación. Pasemos a escuchar esas impresiones. Los vecinos le prestaron los primeros auxilios. La ambulancia se demoró casi una hora en llegar. La verdad es que uno no sabe qué esperar, de repente uno ni siquiera puede meterse de repente a decirle algo a alguien porque uno no sabe cómo va a reaccionar. Se comentaba que igual andaba como bajo el efecto del alcohol, pero eso no es como excusa para golpear a una persona, quizás porque no le solucionó como su problema, porque en los departamentos no está prohibido no tener como una mascota. El conserje solamente tiene que informar que él está transmitiendo las reglas del condominio. Y las reglas del condominio son los reglamentos de copropiedad o protocolos que hayan decidido los propietarios. El guardia puede hacer ejercicio de acciones asociadas a una infracción por incumplimiento de los deberes de protección en contra de su empleador y solicitar las indemnizaciones por los daños que sufre en el contexto de su relación laboral. Acciones legales entonces que podrá evaluar este trabajador de este condominio en Valle Quinta, Los Ángeles, en la comuna de Talca, y que permanece hospitalizado con 2 fracturas cervicales. Es parte de lo que ha ocurrido durante las últimas horas. Lo decían ahí los vecinos con esta conmoción total respecto a lo que ha ocurrido en esta situación. En lo que se mencionaba ahí también por parte de los expertos, debe solamente orientarse en torno a lo que señalan los reglamentos internos de los condominios y también la ley de copropiedad inmobiliaria, que en ningún caso exige que los conserjes resuelvan los conflictos entre vecinos, sino que más bien canalicen estas consultas o requerimientos y vean ahí las propias comunidades cómo resuelven estos problemas. Así que ahí en ningún caso corresponde este requerimiento que estaba solicitando este vecino, que calmaran al perro de la vivienda contigua. Una situación totalmente repudiable y que, como les decíamos, ha generado indignación acá en Talca y en la región del Maule. Sí, Ricardo, nunca es la forma llegar a los golpes, así como se muestra en esas imágenes. Gracias por la información. Buenas tardes. Continuamos con información política. El oficialismo llegó a acuerdo y a esta hora inscribe su pacto electoral en el servicio electoral. Sí, porque hoy día vence el plazo para inscribirse para las elecciones primarias, que son el 9 de junio. Vamos con Agustina Álvarez, que ha estado reporteando día a día este tema. Lista. ¿Ah? Ahí está en el servicio electoral. Hola, Agu. Hola Andrés, hola Vale, ¿cómo están? Humo blanco, finalmente se pensó muchas veces que no se iba a llegar, pero finalmente ya son 86 las primarias que se confirman, en las que van a participar este pacto llamado Contigo Chile Mejor. Un adelanto que ya nos van a contar, porque precisamente al interior del servicio electoral están los 10 presidentes y secretarios generales de los partidos del oficialismo, pero también un invitado especial, como lo han llamado, la Democracia Cristiana, el cual se suma a este pacto, donde precisamente
justamente por eso, por el número, la cantidad de partidos, fue lo que decían ellos, costó muchísimo llegar a acuerdos, poder decidir quién entraba, quién se dejaba partir de estas candidaturas para la papeleta de junio y sobre todo qué comunas querían hacer los diferentes partidos prevalecer dentro de sus tiendas y qué otras podrían dejarlas ir a primaria. De hecho, por ejemplo, ya les habíamos comentado que uno de los nudos principales que se desarrollaban era respecto a la DC, la Democracia Cristiana, que es la que más tiene comunas y que no puede ir a su reelección porque dichos municipios, dichos alcaldes ya cumplen sus 3 periodos. Es por eso de que se llegó a la determinación que en la mayoría, casi el 99% de los casos, se respetó el criterio 60-40, es decir, el 60% de las comunas en donde podían, donde tenían a sus alcaldes pero no podían ir a la reelección, se mantenían para dichas tiendas. Sin embargo, ese otro 40% entonces iban a pasar a primarias. La DC fue el punto de mayor conflicto, dicen, porque ellos fueron los que pedían, se respetaba este tema, incluso ya lo habíamos anunciado, acusaron a la vereda del Frente Amplio de ser un partido ambicioso, un partido goloso, pero están felices porque dicen pudimos llegar a acuerdo. Pasamos a escuchar las declaraciones más adelante del presidente de la Democracia Cristiana. Sin embargo, hay varias dudas respecto a qué va a pasar con algunas comunas tan emblemáticas como por ejemplo Santiago, en donde la actual alcaldesa Iracy Hasler va a ser la candidata única del pacto, y en el caso, por ejemplo, de Recoleta, también es Fares Jadwe, el delfín, digámoslo, de el alcalde actualmente Jadwe, quien va a competir como candidato único del pacto. Vemos a Flavia Torrealba, la presidenta del Partido Regionalista Verde Social, conversando. Vamos a pasar a escuchar también cuando ya confirma el candidato también. Vamos a comenzar. Flavia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Ya se firmó el pacto, ya están contentos. Una noche sin dormir, sin duda, 24 horas de conversaciones. De conversaciones, de trabajo bien duro, estamos contentos, contentas, tranquilos. Los territorios creemos que han sido respetados en sus intereses y la distribución de las fuerzas políticas también. Por lo tanto, ahora estamos inscribiendo los pactos de concejales. La Federación Regionalista Verde va en pacto con el Partido Liberal porque pretendemos levantar un nuevo eje en la política, por cierto. Así es que una vez terminados los pactos vamos a firmar el pacto Ayer global. Usted misma decía, hay oportunidad de que se caiga la esperanza, lo último que se pierde, pero fueron más de 24 horas de conversación. ¿En algún minuto tembló, estuvo en la cuerda floja este pacto? No, pensábamos que podía fallar por el tiempo, ya que nosotros tendemos a argumentar mucho las presentaciones. El progresismo en Chile tiene además mucho respeto por lo que pasa en sus localías, por lo tanto había que estar preguntando constantemente, así que firmamos los pactos de concejales y municipales, pero no firmamos los pactos de cores ni de gobernadores regionales. Por cierto, nosotros vamos con Natalie Yoñán a disputar la mejor posición en la región metropolitana. Creemos que tenemos derecho a llevar una candidata para el mundo verde y creemos que nos lo hemos ganado. Claro, ese dato es importante porque finalmente no llegan a las conversaciones sobre gobernadores regionales. Bien, sí, estamos sobre escuchando los ahí a alcaldes. Agustina Álvarez, estaba en pleno reporteo respecto a el pacto a que se llegó por parte del oficialismo. ¿Para qué? Para ir a primarias y definir algunas candidaturas de cara a las municipales del mes de octubre. 86 primarias y noticias importantes, también lo adelantaba hace un rato, por Santiago va a ir Iracy Hasler y también por la comuna de Recoleta, que también estaba en la discusión, Fares Jadwe, que no tiene nada que ver con el alcalde Daniel Jadwe, pero el Partido Comunista mantiene por lo menos esas 2 columnas bien importantes, comunas bien importantes para el partido. Ya vamos a estar profundizando en esta noticia. Por ahora vamos a una pausa, pero no lo olviden, año de elecciones este 2024. Vamos y volvemos. Ya volvimos con 24 tarde. 13 horas con 58 minutos, regresamos y les contamos que se determinó cadena perpetua para Maribel Reyes, la llamada Quintrala de Tinto. Sí, ella fue condenada por el robo con homicidio de un psicólogo allá en la región de la Araucanía. Josefa Iturriaga nos cuenta más. Josefa. Sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes. 20 años de presidio efectivo, sin acceso a ninguna medida que no sea la cárcel efectiva, deberá cumplir Maribel Reyes
Fierro, esta mujer quien es acusada del robo con homicidio que afectó a un psicólogo lautarino de 42 años en febrero del 2022. Quizás si damos a conocer este nombre no les suene mucho, pero si decimos que es la denominada Quintrala de Tinder, por ahí sí ya comenzamos a recordar un poco el caso. Los hechos datan de febrero de 2022, cuando esta mujer, haciéndose pasar por Antonia, una joven contadora de 28 años de edad, contacta a este psicólogo de 42 años. Ellos conversan casi una semana y deciden entonces concretar una cita, la que fue gracias a esta aplicación de citas vía Tinder. Ellos concuerdan un lugar que es a la salida de la comuna de Lautaro, sin saber Hernaldo Moliné que esta mujer no llegaría sola. Ella llegó junto a su hijo y a su pareja y en definitiva el objetivo de esto era asaltarlo y más tarde quitarle la vida. Él fue encontrado abandonado al interior del maletero de su vehículo a la salida de la comuna de Lautaro y según también dan cuenta los antecedentes, este joven fue torturado para poder quitarle las claves bancarias. Incluso este trío, luego ya de haber terminado con la vida de Hernaldo Moliné, se logra descubrir que siguen sacando plata con el correr de los días, incluso salen a comer, disfrutan de un rico ceviche y además realizan una serie de compras en la comuna de Temuco. Es así entonces como se logra la detención 8 meses después, incluso intentando ir del país de estas 3 personas, las que fueron condenadas hoy a presidio perpetuo calificado en el caso de la pareja de la Quintrala de Tinder y la mujer a 20 años de presidio efectivo junto a su hijo. Tenemos precisamente la resolución del juez. Revisemos. Se declara lo siguiente por parte del tribunal. Número 1. Se condena a la acusada Maribel Olaya Reyes Fierro y a Individualiza a la pena de presidio perpetuo y la accesoria legal de inhabilitación absoluta perpetua para cargo de oficios públicos y derechos políticos por el tiempo de la vida de la penada, y la de la sujeción a la vigilancia de la autoridad por el máximo que establece el Código Penal, esto es el plazo de 5 años, por su participación en calidad de autora y en grado de consumado en el delito de robo con homicidio, ilícito previsto y sancionado en el artículo 433, número 1 del Código Penal. Ahí veíamos entonces las imágenes, muy afectada Maribel Reyes Fierro. Esta mujer recibió esta resolución por parte del tribunal y la que en definitiva la condena a cadena perpetua. 20 años deberá permanecer en la cárcel por el crimen de este joven psicólogo de 42 años y porque en su familia llevaba ya cerca de 2 años exigiendo justicia. También conversamos con el fiscal a cargo del caso. El Ministerio Público valoró esta resolución, no así la Defensoría Penal Pública, la que ya anunció que va a apelar a esta resolución en busca incluso de la nulidad. Revisemos. Después de un acabado y concienzudo trabajo de la Policía de Investigaciones, más el aporte de la propia familia de la víctima, se logró llevar esta causa a juicio, obteniendo la sentencia condenatoria. Revisaremos del contenido de la sentencia aquella valoración o ponderación de esta atenuante unido que ella no registraba condenas anteriores para los efectos de instar con el recurso de nulidad respectivo por la revisión de esta sentencia y la aplicación de una pena dentro de los rangos mínimos y no como aquella que le aplicaron. Un fallo contundente en definitiva que logra entonces condenar a estas 3 personas por su responsabilidad en el robo con homicidio que termina entonces con la vida de este joven psicólogo lautarino, Hernaldo Moliné Méndez, de 42 años y que deja entonces tras las rejas a la denominada Quintrala de Tinder, a su pareja y también a su hijo. Iturriaga, muchas gracias por la información y el desenlace de este caso. Buenas tardes. Internacional. Es momento de revisar información del mundo, 2 de la tarde con 3 minutos. Ya nos acompaña aquí en el estudio Andrea Aguilar. Andrea, buenas tardes. ¿Cómo están, Andrés y Vale? Muy buenas tardes. Vamos a partir de inmediato con lo que está pasando a esta hora en Argentina, porque en el vecino país hay masivas protestas antigubernamentales que se registran particularmente en Buenos Aires, en una zona céntrica, en la avenida 9 de Julio.
Ha habido obviamente protestas por parte del Sindicato de los Trabajadores, también de la Educación, manifestantes que ocuparon esa emblemática avenida, lo que llevó a la policía a aplicar un protocolo conocido como el protocolo antipiquetes, que es prácticamente no permitir que los manifestantes corten las calles, no permitir que haya ningún tipo de manifestación, pero además un uso bastante inusual en las protestas de Argentina, que normalmente se tomaban en esos momentos las calles más emblemáticas o el centro de la ciudad, pero que finalmente bajo el gobierno de Javier Milei, que de hecho hace pocos minutos retuiteaba un mensaje en el que se estaba celebrando de cierta forma la mano dura de la policía con los manifestantes. Ya, esto tiene, claro, relaciones, Andrea, lo hemos visto con una serie de decisiones que ha tomado Milei. Y él lo dijo también cuando era candidato, que el primeros 2 años iban a ser muy duros. Recortes sociales, recortes de pensiones. Aquí no estamos diciendo que estamos a favor, no. Pero se preveía que esto iba a suceder, incluso con lo que tú decías, esa política antipiquete. ¿Te acuerdas? Al principio se hablaba, el que va a la calle no cobra, el que marcha no cobra. Un poco esta misma figura, pero ya vamos, esto como uno siente que comienza a subir de tono. Claro. Términos de violencia. Además, Andrés, porque hoy era esa llamada marcha nacional o el primer gran pulso que iban a tener los sindicatos contra el gobierno de Javier Milei, y en esta manifestación, bueno, fueron acusados de arrojar piedras, de agredir a personal, de romper autos estacionados, incluso algunas ambulancias que estaban también en la zona. Era una denominada Jornada Nacional de Lucha que había sido convocada por Unión de Trabajadores de la Economía Popular y también por la Unión Piquetera para visibilizar la situación que tiene el país. Vamos a cambiar de tema y nos vamos ahora a Medio Oriente, porque 3 hijos del líder del grupo armado palestino Hamas murieron en un ataque aéreo israelí en la Franja de Gaza. Se trata de los hijos y al menos 2 nietos de Ismail Haniyeh. Recordemos que él no está en la Franja de Gaza, que vive hace mucho tiempo en Qatar, y que finalmente el líder de los milicianos confirmó los hechos, explicó que efectivamente sus hijos estaban visitando a una familia en el norte de la Franja de Gaza, que ha sido uno de los lugares más asediados justamente en el marco de la operativa israelí. El jefe de Hamas condenó lo que describió, dice él, como una brutalidad de Israel, agregando que en el curso de la guerra han muerto 60 miembros de su familia. Ahora, esto hace pensar, Andrea, en que realmente cualquier tipo de alto al fuego se hace difícil, porque cuando se dan este tipo de acciones, es difícil que el otro bando ceda, ¿o no? Paradójicamente, Ismail Haniyeh en su discurso lo que dice es que este hecho, el hecho de que se haya atentado y matado a parte de su familia, no va a influir directamente en las decisiones que se están tomando en la mesa de negociación, lo cual al menos abre una posibilidad de que continúen estas negociaciones que han estado estancadas y que, recordemos, están lideradas por Egipto, por Estados Unidos y también por Qatar, que es el lugar en donde él justamente reside. Vamos a seguir hablando de la guerra en la Franja de Gaza, porque hay declaraciones contundentes por parte del presidente de Estados Unidos, quien ha calificado como un error el enfoque del primer ministro de Israel sobre la guerra de Gaza. Como dice Andrés, va subiendo también el tono de la confrontación. Estados Unidos antes era un aliado incondicional. Recordemos además que el presidente Joe Biden fue el primer líder mundial que salió el 7 de octubre a respaldar a Israel y a ofrecer además sus armas. Y lo hemos dicho también, y tú lo has repetido, Andrea, esto también tiene, a ver, digámoslo, una finalidad electoral. O sea, Biden está en una contienda que en noviembre se va a definir quién va a ser el nuevo presidente de Estados Unidos, y se le ha criticado mucho desde sus propias huestes el rol que él ha sostenido desde el 7 de octubre mismo. Absolutamente, pero si hay algo que ha cambiado, Andrés, ¿ya? Incluso el tono en ambos partidos, porque recordemos también que él se va a enfrentar al expresidente Donald Trump, que tiene parte de su familia, está en la religión judía además, y siempre había sido muy cercano a Israel, y había dicho en algún momento en una entrevista que se le hizo que le preocupaba la forma en la que estaba actuando Israel porque estaba perdiendo apoyo mundial. Vamos a escuchar parte de las declaraciones que entregaba justamente el presidente de Estados Unidos durante esta jornada. Creo que lo que está haciendo el primer ministro es un error. No estoy de acuerdo con su enfoque. Creo que es indignante que esos 4 o 3 vehículos fueran alcanzados por drones y sacados de la carretera donde estaban. Así que lo que estoy pidiendo es que los israelíes simplemente pidan un alto al fuego. Permitan en las próximas 6 u 8 semanas un total de acceso a todos los alimentos y medicinas. Creo que no hay excusa para no cubrir las necesidades médicas y alimentarias de esas personas. Esto debería hacerse ahora. Bueno, un cambio absoluto en el discurso y en el tono que había tenido Estados Unidos con Israel, un tono que además también ha variado en distintos países, por ejemplo España, también Francia, que ha ido cambiando el tono. Alemania permanece fiel a el deseo también y la necesidad, dicen ellos, de que Israel defienda a sus ciudadanos. Sin embargo, vemos que al menos en algunas potencias occidentales empieza a haber un cuestionamiento directo a lo que es la violación de los derechos humanos en la Franja de Gaza.
Y de Gaza nos vamos a mover hasta ahora hasta China, porque funcionarios de un peaje salvaron a un conductor de un camión envuelto completamente en llamas en plena autopista del gigante asiático. Estamos viendo las imágenes impactantes. Según el relato del afectado, a unos 2 kilómetros de la estación del peaje se percató del humo espeso que emanaba de los neumáticos y al llegar al peaje, tocando la bocina, los trabajadores rápidamente abrieron la barrera. Una vez pudieron, obviamente, ubicarlo en una zona libre, usaron los extintores para poder controlar esta emergencia que estamos viendo ahí en pantalla. Afortunadamente lograron salvar con vida a este conductor, además de la carga millonaria que estaba trasladando. Importante también mencionar que este hombre agradeció a los funcionarios, quienes explicaron que gracias a los simulacros de incendios que habían recibido antes, estaban coordinados para atender este tipo de emergencias. Seguimos avanzando en materia internacional y vamos ahora a la polémica que sacude a Irán. Porque, ojo, un grupo de estudiantes iraníes fueron amenazadas con ser procesadas por la justicia por un video en el que ellas estaban bailando el día de su graduación. Estamos viendo justamente el video que para cualquier país en el mundo, incluso para aquellos que son un poco más conservadores, no significaría ningún tipo de castigo. Hasta recatado lo encuentro. Muy recatado todo. Además de eso, varias de ellas están usando el velo islámico, pero para Irán y para la policía de la moral, esto realmente es un insulto, porque dicen que no tienen por qué estar publicando cosas en redes sociales, porque además hay una que aparece conduciendo una moto, cosas que normalmente se hacen en cualquier país del mundo, pero que en Irán son bastante condenadas, por lo que la directora de la casa de estudios dijo que el video había sido realizado sin coordinación con ella, sin obtener permisos de la universidad y que era una actividad ilegal, por lo que ella apoyaba esta reprimenda contra estas estudiantes, y una decisión que, según defensores de derechos humanos, podría incluso haber surgido bajo la presión de las autoridades. Hay un video súper bien editado, ¿ah? O sea, no sé, ahora quizás hay muchas herramientas y estoy pecando pero se ve un trabajo más profesional. Sí, se ve una edición, efecto. Claro, y además los estudiantes lo que han respondido es que ellas no tienen nada que pedir disculpas por esto, que ellas simplemente estaban celebrando y que seguían desafiando las reglas impuestas por el régimen iraní. Y vamos a movernos hasta ahora a Europa, porque el impacto de la tormenta Pierrick se sigue sintiendo, particularmente en Francia. Vean ustedes las imágenes de las olas que están arrasando todo en esta localidad francesa. Enormes olas que inundan muelles y que inundan también las calles y que sorprendieron a los residentes, que se mantienen bajo alerta meteorológica en toda la región de Bretaña, en el noreste del país. Y el evento obligó a la interrupción del tráfico en la zona. Todavía no se han reportado afortunadamente ni heridos, ni tampoco algunas afectaciones graves por esas inundaciones. Sin embargo, sí se destaca la vulnerabilidad de ciertas zonas costeras a este tipo de fenómenos. Y la tormenta Patrick también está causando algunos estragos en Inglaterra, donde las autoridades ya les habíamos mostrado en emisiones anteriores esos aviones tratando de aterrizar, producto justamente de los fuertes vientos que ha dejado esta tormenta europea. Y vamos ahora a movernos de continente, vamos hacia Oceanía, porque un caballo irrumpió, vean ustedes, en plena estación de metro en Australia. Sorprendió a todos los viajeros. Un video, perfectamente podría ser esto el metro de Santiago, realmente como que se veía muy parecido, y fue captado por cámaras de seguridad del lugar. Muestra al animal caminando desorientado a lo largo de la estación Warkey Farm en Nueva Gales del Sur, y según reportan medios locales, los choferes de los trenes habrían sido advertidos del suceso, por lo que transitaron lo más lento posible para justamente no asustar a este caballo. Hay autoridades que confirmaron además más tarde que el animal fue retirado afortunadamente del lugar por su mismo dueño, quien lo calmó para poder llevárselo a su casa y que actualmente se encuentra completamente a salvo. Y terminamos nuestro informe internacional con perritos, porque atención con esta perrita que es sensación en Ucrania por el amor absoluto que le tiene a los globos. En un conmovedor video grabado por sus propios dueños se muestra a Molly. Ella es una cachorra originaria de Ucrania que fue sorprendida en esta actividad con sus humanos. Además, ella ama reventar los globos justamente. Y lejos de tenerles miedo, el video muestra a Molly disfrutando mientras juega con los cerca de 80 globos que estaban inflados por sus dueños para que ella justamente tuviera un momento de esparcimiento. Recordar además que Ucrania continúa inmerso en la guerra, por lo cual este tipo de actividades, no solamente para las mascotas, también para todos los miembros de la familia, son también un bálsamo en medio del conflicto armado. De todas maneras, un minuto de pausa dentro de tanto tiempo de conflicto, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevamos? Más de 2 años. Más de 2 años. 24 de febrero de 2022. Sí, lo tenemos muy claro esa fecha. Ese día, esa jornada. Andrea Aguilar, muchas gracias. Que estén bien, buenas tardes. Gracias, Andrea. Tu bolsillo.
Ya, vamos a hablar de economía. Yo te había traído los últimos días puras buenas noticias, ¿vale? El desempleo, el crecimiento económico, la inflación que no estaba subiendo con tanta fuerza, pero tenía que llegar con las malas noticias. Ay, ¿cuál es la mala noticia? Bencinas y algo que ha pasado violita, pero ha subido con fuerza y así lo reflejó el último IPC, el informe del INE. El gas licuado. Yo al menos lo siento en las cuentas. Bueno, sí. Pero el gas licuado, ¿cuánto ha subido el balón, el cilindro? De 15 kilos, el de 45 kilos. Vamos a pasar a revisar. Hay varias razones, tiene que ver esto el contexto internacional. Pasemos a revisar la primera gráfica que hemos preparado. Primero vamos a hablar del gas licuado, después vamos a hablar de la bencina. A ver, el gas licuado solamente en el mes de marzo subió un 6%. Si le explico en sencillo cuánto significa un 6%, lo pasamos a revisar en la siguiente estación. Un cilindro de 15 kilos hoy día está en 29.000 pesos. Es decir, si subió 6% solamente en el mes de marzo, quiere decir que prácticamente 2.000 pesos solamente en el tercer mes del año el cilindro de 15 kilos. Ni hablar el cilindro de 45. Ya está en 80 luquitas. Solamente en el mes de marzo estaba más o menos en 75, subió hasta los 80, subió 5.000 pesos solamente durante el mes de marzo. Gas licuado. Vamos con la siguiente estación para ir entendiendo este fenómeno. ¿Por qué sube el gas licuado? Hay dos razones. El dólar y el precio internacional del gas. El 80% del gas que se consume en Chile es importado. Entonces, obviamente que el precio internacional y el dólar repercute mucho en ese tema. Vamos con la siguiente estación. ¿Qué va a pasar a futuro? Lamentablemente, debiese seguir subiendo el precio del gas licuado. No con la misma fuerza que hemos visto en las últimas semanas, sí, pero un poquito menos, pero va a seguir subiendo paulatinamente. También, lo que decíamos antes, Chile importa el 80% del gas que consume. Entonces, por eso es que estamos tan expuestos a los vaivenes internacionales del precio del gas licuado. Y aquí no hay grandes recetas. Aquí no hay un benzinanlinea.cl que después lo vamos a revisar. No. Aquí hay algunos comparadores, si uno busca en internet, hay algunos servicios de empresas privadas, pero aquí, por ejemplo, hay que aprovechar los convenios de muchas municipalidades que tienen con ciertas marcas. Eso es importante, se puede ahorrar harto con esos convenios. Preguntar a las municipalidades. Y también las ofertas con tarjetas bancarias o con cajas de compensación que también pueden significar un ahorro en términos de precio del gas licuado. ¿Por qué? Porque lentamente lo hemos visto y siempre lo decimos, ¿vale? Nosotros informamos del precio de los combustibles, el precio del gas licuado. Se va acercando el verano y lamentablemente las temperaturas van bajando. De todas maneras, el invierno se va acercando, se aleja el verano. Bueno, es un 20% de acuerdo a los expertos. Durante los últimos meses, sí, solamente en marzo un 6%. Sí, exacto, durante los últimos meses. Bueno, esto tú lo estabas explicando, Andrés, debido a la alza del dólar. Sí, ¿qué es lo que dice el mercado? ¿Qué lo dicen los expertos? ¿Qué dice la gente en la calle? Se lo preguntamos. Tema del gas licuado a don Nacho Atenas. José Ignacio, ¿cómo te va? Buenas tardes. Así como están, muy buenas tardes. Claro, preocupación por lo que está ocurriendo con el precio del gas, que ha ido al alza en el último tiempo. De hecho, según el último informe que entregó el Instituto Nacional de Estadísticas con la cifra de inflación, fue uno de los componentes que más subió durante el mes de marzo, en torno a un 6%, y lo que va de año ya supera el 10% de alza, y eso, por supuesto, lo han visto los consumidores, que han estado bastante preocupados por el alza que se está teniendo en el último tiempo. De hecho, el cilindro de 15 kilos está bordeando los 30.000 pesos en promedio, acá en la región metropolitana, por ejemplo, y en otras regiones más al sur, por ejemplo, ya ha superado los 30.000 pesos, y eso obviamente preocupa y bastante al bolsillo de los chilenos y los consumidores en general, que utilizan el gas no solamente en los hogares. De hecho, conversábamos con la dueña de un restaurante que nos decía que se ha notado y bastante el incremento que se ha tenido en el último tiempo, y que está buscando ahí fórmulas, malabares para tratar de poder hacer rendir el gas, porque nos decía que por supuesto no podía subir los precios de sus platos, y eso obviamente generaba una pérdida para ella, que obviamente está ahí buscando la forma para poder abaratar costos. De hecho, según lo que nos comentaban también algunos consumidores, se está buscando fórmulas como duchas más cortas, o la manera de poder abaratar o disminuir más bien el consumo de gas, considerando, nos decían, que todavía no llegan los días más fríos en donde se consume más gas y por tanto se compra más gas, así que por supuesto hay bastante preocupación de los consumidores. Tenemos declaraciones justamente de ellos, conversamos con ellos, que nos hablaron un poco de la preocupación que hay en torno al precio del gas licuado. El precio del gas, a mí, teniendo restaurantes, me ha impactado bastante. En el último mes ha subido 3 veces. Terrible, porque todo sube la gasolina, sube el gas, suben los alimentos, sube la cuenta de la luz. Que acá nos cobran todo, pues. Un poquito más hasta el aire.
Ahí veíamos entonces la preocupación que hay de los consumidores en torno a este precio del gas, pero ¿cuáles son las razones? ¿Qué hay detrás de esta alza que está teniendo el precio del gas y las energías en general, como nos comentaban hoy día los expertos? Porque también estamos viendo lo mismo con los precios de los combustibles, el precio del gas, y no se descarta tampoco que la parafina pueda también sufrir alguna alza en el último tiempo. Le consultamos a expertos y nos hablaban principalmente que está jugando un rol muy importante el precio del dólar, que lo hemos visto, se ha mantenido bastante alto en el último tiempo. De hecho, durante esta jornada abrió al alza después de lo que se conoció en base a lo que ha ocurrido en Estados Unidos, así que por lo tanto es por ahí donde va la preocupación, por ahí es donde va una de las razones que ha tenido el precio del gas para ir al alza, que lo explica también los expertos más en detalles de lo que está ocurriendo y lo que podría ocurrir. No se descarta que el precio del gas siga subiendo o al menos se mantenga en la línea de lo que estamos viendo ahora. Los invito a ver parte de lo que nos dijeron los expertos en torno a esta situación que está viviendo el precio del gas. Ese tipo de precios están, digamos, afectados por el tipo de cambio. Y cuando vemos el tipo de cambio, vemos un tipo de cambio que se ubica desde principios del mes de febrero, de que el precio o se mantenga en estos niveles o relativamente puede aumentar. Habrá que esperar entonces en la evolución de lo que ocurra con este precio del gas, que al menos por ahora se ve un alza importante. Un dato para cerrar: hoy hay que estar muy pendientes a lo que ocurra con un proyecto de ley que se debería aprobar en el Congreso y que está relacionado también a lo que pueda ocurrir con las cuentas de la luz para ir en ayuda de esta alza que se había anunciado e ir en ayuda de las familias más vulnerables y también las pymes o algunas regiones en particular en este caso. Así que hay que estar muy pendientes a lo que está ocurriendo en general con las energías en nuestro país. José Ignacio Atenas, muchas gracias por toda la información. Andrés, ¿qué más va a seguir subiendo? Cuéntame. Las bencinas, pero antes recuerda también que hay un estudio de la Fiscalía Nacional Económica, ¿Ya? antes de explicar lo de la bencina, respecto al tema del gas licuado, con varias deficiencias en el ámbito de la competencia en el mercado del gas licuado, algo que está letrado y estudiado hace rato, y nada más y nada menos que por la Fiscalía Nacional Económica. Hablemos de bencinas, hablemos de combustibles, porque hoy día, en la tarde, la ENAP va a informar de reajuste. ¿Qué va a pasar? ¿Qué debiese pasar con las bencinas? No hay mayores novedades respecto a lo que yo les he contado la semana pasada. Lamentablemente van a subir, y van a subir con fuerza. ¿Cuánto? Alrededor de 30 pesos en sus 3 octanajes. ¿Por qué tanto? ¿Y por qué están subiendo tanto los últimos meses? Porque recordemos que de un tiempo a esta parte, ¿vale?, las bencinas ya no se reajustan todas las semanas, sino que cada 3 semanas. Entonces, las alzas o las caídas son de mayor magnitud. 30 pesos en sus 3 octanajes. Generalmente eran 8 o 9 pesos por semana. Obviamente, juntas 3 semanas y tienes este escenario. Vamos con la siguiente estación. El promedio en la región metropolitana es el más alto, si es que se confirma estos 30 pesos, es el más alto en la historia, por lo menos para los combustibles. 93 octanos, 1.340 promedio, el 95, 1.383 y la 97, 1.431 pesos por litro. Siempre lo decimos acá. A ver, echa la 93, que tenga menor octanaje, no es de menor calidad ni nada. Es más barata, diferencia casi de 90 pesos, 80 pesos por litro. Así que se puede ahorrar algo, eso es una buena 93. 93, charle nomás, yo siempre 93. Vamos con la siguiente estación y la última. Las razones para esta alza: el dólar y el precio internacional del gas. ¿Seguirán estas alzas? Muchos expertos dicen sobre todo la situación en Medio Oriente, lo que está sucediendo en Siria, en Irán, en países que son productores, sobre todo este último, lamentablemente hace prever un escenario que no es positivo. Y lo último que les quería contar: cómo ahorrar. Esto lo hemos dicho infinidad de veces. Esta vez sí, no existe para el gas licuado, pero sí para la parafina, para la benzina, para el diésel. Benzinaenlinea.cl, usted se mete en este sitio web, pone su dirección, su comuna, qué combustible, por ejemplo 93, y tiene un resumen de las principales bombas alrededor de su barrio y se puede ahorrar, escuche bien, entre 50 pesos más o menos, 40, 50, 60 pesos por litro. O sea, no tiene que atravesar de una comuna a otra, ni Santiago, ni una ciudad de lado a lado, sino que en la misma comuna, quizás con algunas cuadras de diferencia, pueden encontrar diferencias que son importantes, así que a cotizar el precio de los combustibles que golpea y va a seguir golpeando. En ese mismo Benzina en línea se encuentra, por ejemplo, la cotización de parafina también. Parafina, Excelente. diésel, benzina, lo que usted quiera. Buen dato. ¿Vamos a una pausa? No gas licuado. Ya, no, gas licuado, no, me quedó claro. Pausa y volvemos. Ya volvemos con 24 tarde. Y nos vamos. Gracias por haberse informado con nosotros. Chao, chao. Chao.